Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 15 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era de la generación de Kakashi, era entrenado por Raíz, era un genio y tenía el Byakugan? Antes de empezar, le mando un saludo a Sandra Yankee. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 15. La familia Takayama había sido herrera en la aldea de Higashiyama durante las últimas 5 generaciones. Sus trabajos en metal se remontaban a los utensilios de cocina del primer daimyo del hierro, quien, fallecido hacía mucho tiempo, visitó personalmente Higashiyama camino a una batalla para encargar varios juegos de ollas y sartenes para su esposa. La intención de este encargo era que el daimyo quisiera demostrarle a su esposa que regresaría de la batalla, y así lo hizo. Los días de gloria de la familia Takayama terminaron cuando la metalistería comenzó a producirse en masa en la capital del hierro. La demanda de productos de alta calidad y atractivos visuales fue reemplazada por artículos económicos, pero de bajo esfuerzo. La industrialización se tragó el intrincado arte de la herrería, y la familia Takayama no pudo seguir el ritmo. Menos gente frecuentaba los herreros de Takayama. Como resultado, menos gente visitaba la aldea de Higashiyama. No quedaba mucho de la familia Takayama cuando Genji Uzumaki llegó a la aldea, aparte de un anciano decrépito y una viuda con 3 hijos pequeños, de 3, 5 y 6 años, respectivamente. Con 40 años, pero con el físico de un hombre de 25 años, Genji, de alguna manera, encontró la manera de ser aprendiz del anciano y aprendió los métodos de herrería de la familia Takayama, aunque no por mucho tiempo. El anciano finalmente perdió la cabeza y se perdió en una ventisca. Supuestamente, fue para responder a la voz de su padre. El aprendizaje duró solo un año. Genji, por alguna obligación hacia la familia que lo acogió, se casó con la viuda de Takayama y adoptó a sus 3 hijos como propios, con el tiempo teniendo 2 hijos propios con ella, un niño de 15 años y una niña de 1 año, la última nacida. Dejó el nombre de su clan y tomó el de su esposa, no queriendo que el apellido de la familia terminara. El mayor y el segundo hijo permanecieron en Higashiyama, aprendiendo herrería de su padrastro. Se casaron y se establecieron con sus propias familias, pero su conexión con la herrería estaba profundamente en sus venas. El tercero nacido dejó la aldea para convertirse en samurái. Algunos amigos de la familia que a veces iban a la capital de hierro les dijeron que al tercer hijo le iba bien viviendo en la corte del daimyo, pero el hombre nunca regresó a la aldea para ver a su familia. La vida en Higashiyama era dura. El yacimiento de hierro del valle de Casca se había secado y el oro de los lechos de los ríos estaba congelado por el tiempo. La fuente de materiales más cercana estaba en la capital. Casi todo lo que necesitaban para sobrevivir estaba allí, pero era extremadamente caro tanto comprar los metales como transportarlos de vuelta a Higashiyama. Comprarlos significaba no comer durante días. E incluso si se hacía ese sacrificio, la única manera de cubrir gastos era aumentar el precio de sus productos, en lugar del menor valor de mercado de las espadas de producción industrial. Apenas se las arreglaban para sobrevivir, reparando las armas de los samuráis que pasaban por Higashiyama. Los segundos hijos rondaban el puente samurái y recomendaban encarecidamente los servicios de la forja de Takayama a los transeúntes. La forja de Takayama tampoco pudo dejar de ayudar a los aldeanos. Tuvieron que pescar en un lago helado a muchos kilómetros de distancia y compartir la escasa comida que conseguían con la gente. La forja llevaba más de una década funcionando con pérdidas, y solo se mantenía gracias a los ocasionales encargos de samuráis para reparar sus espadas. No era sostenible, ya que su último encargo había sido hacía un mes. ¿Entiendes nuestra situación?, dijo Genji Takayama con tono serio. Su rostro no delataba sus emociones, desesperanza y desesperación. Se dejó caer pesadamente sobre un tocón, aún con el delantal de herrero y la gruesa ropa debajo. Incluso sentado, era mucho más alto que Wan y los gemelos. Miró a Yusuke y se le notaba la edad. Sus ojos morados estaban vidriosos por el cansancio y las grietas en las comisuras de sus ojos se profundizaban. Cada mechón quemado de su barba pelirroja demostraba el esfuerzo que dedicaba a mantener a su familia. No puedo dejar que los aldeanos también sufran. El hombre miró a Wan, y este hizo una mueca de disculpa. No pretendo descargar todos mis problemas sobre ustedes. Una levantó la mano tímidamente y le dio una palmadita en el brazo. No estaban muy lejos de la aldea. Había un río frío que descendía del mar y serpenteaba por la heladera de la región, desembocando en un lago a muchos kilómetros de distancia. Genji señaló el río que corría lentamente y los fragmentos de agua helada que arrastraba, distrayendo al grupo de su vulnerabilidad anterior. Ese río va a nuestro lugar de pesca.
Junior puede enseñarles mucho más tarde. Eso sería maravilloso. Gorjearon los gemelos animadamente. Compartían un tronco, sentados cadera con cadera. Una se tambaleó, rascándose la mejilla. El hombre macabro la miró con las cejas arqueadas, y ella frunció los labios, lanzando una mirada a Yusuke. Sus ojos brillaron al hacer pucheros. El hombre se llevó la mano a la cara y asintió. La niña se animó y saludó a su tío con la cabeza. Yusuke al menos apreció que la chica, a pesar de su edad, era profesional en su trabajo como guardia. El hombre volvió su atención a Genji, acomodándose en su muñón. Precisamente por eso nos envió nuestro jefe, señor Takayama. Genji está bien. Genji, se corrigió Yusuke con rapidez, sin perder el ritmo. No solo quiere cambiarte la vida a ti y a toda tu familia, sino también a la aldea en general. ¿Cómo? El plan es invertir en tu negocio familiar. Financiar equipo nuevo y mejorado, usar su red para abastecer tu forja con todo el metal que necesitas y, además, darte acceso a nuestra creciente red de comerciantes y vendedores minoristas. Así, podrás llevar tus productos desde la capital del hierro hasta la cascada oculta, e incluso más lejos. Nuestro grupo cuenta con una amplia red de profesionales que te garantizan que tus productos llegarán al mayor número de compradores posible. Genji tarareó, entrelazando los dedos frente a la boca, pensativo. Yusuke continuó. Nuestro jefe no se conformará con financiar tu forja. Está dispuesto y es capaz de invertir en un programa de aprendizaje para la gente de esta aldea. Así, con el tiempo, la mano de obra se distribuirá equitativamente y la producción aumentará, así como la calidad de los productos. La boca de Genji se cerró, momentáneamente satisfecho de que no le estuvieran proponiendo un plan que pondría en riesgo la integridad del nombre Takayama. Más aprendices pagados significan más ingresos disponibles para la familia promedio en Higashiyama. Más ingresos disponibles significan menos hambre. Yusuke giró las muñecas y dijo, pero no nos adelantemos. Solo estoy describiendo una pequeña parte del plan a largo plazo que nuestro jefe tiene para el negocio familiar y la aldea. A largo plazo, Naruto quería que Higashiyama se convirtiera en otra fuente de ingresos sostenible para su organización, similar a Little Wiggle Paul. Pero, a diferencia de Little Wiggle Paul, que producía una variedad de ropa, Higashiyama produciría metalistería. Yusuke titubeó, encogiéndose de hombros. El jefe no prevé obtener ganancias en los próximos 3 o 4 años, dada la magnitud de sus planes, pero está totalmente comprometido con esa empresa. De nuevo, al igual que Little Wiggle Paul, la empresa de ropa estaba a punto de convertirse en una empresa rentable. Recientemente, también. Los contables y auditores del grupo pronosticaron ganancias récord para finales de año. Soy un simple herrero, Yusuke, suspiró Genji, frotándose la frente. Solo cuido de mi familia y de mi aldea. Y lo que prometes es, sinceramente, demasiado bueno para creerlo. Yusuke sonrió pacientemente, asintiendo sutilmente con una expresión de agrado. ¿Cómo puedo estar seguro de que tu supuesto jefe está tan comprometido con este plan? Uno también miró expectante a Yusuke. Para empezar, propone una inversión de 12 millones de ríos en Takayama Forge por el 30% de la propiedad. Una se quedó boquiabierta. Sus ojos se abrieron de par en par ante la primera oferta. Casi jadeó, apresurándose a taparse la boca con las manos. Genji no parecía muy diferente, por mucho que intentara permanecer estoico. No hacía falta decir que 12 millones de cualquier cosa, y mucho menos de dinero y bienes, era mucho. Era un compromiso enorme, y las siguientes palabras de Yusuke casi hacen que Genji se derrumbe. Con una inversión anual recurrente de 7 millones de ríos, si su negocio alcanza objetivos alcanzables en los próximos 3 años. Yusuke sonrió con sorna, orgulloso de haberle dado un golpe a Genji. Sacó un pergamino y se lo entregó al hombre, quien lo recogió en silencio, aún balbuceando palabras. Genji se quedó boquiabierto, abriendo y cerrando la boca en silencio. Examinó el pergamino y su pulso se aceleró. Explicaba con palabras sencillas la cantidad de dinero que se invertiría en la forja, el nivel de propiedad que Naruto esperaba y algunas condiciones menores que Naruto esperaba que fueran fácilmente alcanzables. En Little Wiggle Paul se había visto hasta qué punto Naruto se esforzaba por asegurar el éxito de una inversión. Su hermano había invertido más de 50 millones de ríos en revitalizar la empresa textil y desarrollar la comunidad circundante, y tuvo tanto éxito que los habitantes de Izuken cambiaron el nombre de su aldea a Little Wiggle Paul.
Comenzó con algo tan pequeño como invertir en un negocio y se convirtió en la revitalización de la aldea, convirtiendo la empresa en un proyecto comunitario y una posible fuente de ingresos para la organización de Naruto. El nombre de la forja no cambia. La propiedad principal permanece en tus manos y en las de tu familia. La única condición es que la forja sea rentable al final del tercer año. Su advertencia fue discreta, pero Genji la captó, levantando la cabeza del pergamino y mirando a Yusuke con enojo. Si no, Yusuke fingió vacilación, pero en sus ojos y su actitud se veía que el hombre estaba acostumbrado a dar malas noticias a gente desesperada. Era evidente que había sido banquero, dados sus conocimientos de finanzas, y era muy duro para decir en voz alta las partes secretas de los contratos, incluso a riesgo de sufrir daños físicos. O si no, lo recuperamos todo. Todo. El rostro de Genji se endureció. Esto era como hacer un pacto con el diablo. Obtener un mundo de riquezas y oportunidades a cambio de una condición inquebrantable. Ganancias al tercer año. Si el grupo Susurro recuperara todo de la forja de Takayama, los arruinaría para siempre. Yusuke levantó las manos en un gesto tranquilizador. Pero les aseguro que nunca llegaremos a ese punto. Nuestra gente, se señaló a sí mismo, a los gemelos y a uno, tiene la habilidad suficiente para ayudar a su forja a alcanzar esos hitos, obteniendo una ganancia razonable y revitalizando esta aldea. La expresión ceñuda de Genji no se desvaneció, y Yusuke se apresuró a decir, tomen a Izuken como ejemplo. Nosotros negociamos el trato que cambió la vida de la gente de esa aldea para siempre. Nuestra gente no es tan despiadada como para ofrecerles dinero y esperar que bailen. Tenemos un proceso. Una se acercó a Tsukio y se quedó mirando detrás de él, observando con cautela lo que sucedía. De los 12 millones, 10 millones se usarán para comprar las herramientas necesarias que facilitarán tu trabajo. Una forja mejorada, mejores herramientas, carros de metal, financiar el programa de aprendizaje, etc. 2 millones son para ti y tu familia. No podemos permitir que pasen hambre, ¿verdad? Yusuke explicó. Primero asignaremos 2 contables y un auditor a esta aldea. Así podrán asesorarte sobre la mejor manera de gastar el dinero, supervisar tu crecimiento y demás. Aunque no lo creas, ya tenemos gente para el trabajo y saben exactamente qué hacer. Aún así, 2 millones no es poco, dijo Genji lentamente, repasando el pergamino. Sus ojos morado oscuro recorrieron cada palabra y la absorbieron. Llamará la atención. Los recaudadores de impuestos querrán un pedazo. El gobernador de nuestra región también. Yusuke sonrió ampliamente. Deja que nos preocupemos por eso. Después de todo, el daimyo de las nieves no tenía ni la más remota idea de lo que ocurría en la aldea de Izuken hasta que ésta mejoró. Yusuke no dio más detalles para beneficio de Genji, pero aunque el grupo Susurro no tenía mucha influencia en el país del hierro, tenía muchas maneras de blanquear dinero. Nadie se daría cuenta. Solo necesitamos que creas en nosotros, de la misma manera que nosotros creemos en ti. Había que reconocerle el mérito a Yusuke. Era un cerrador de ideas implacable. Había tenido esta misma conversación varias veces y lo había logrado. Whisper Group no se benefició en nada al recuperar sus inversiones que habían fracasado, pero estaba completamente preparado para dar ese paso en 4 años, cuando resultó que la forja de Takayama era un gran pasivo. La cabeza de Genji se inclinó contemplativamente. Para facilitar esta decisión, dijo Shina en voz baja. Satoru apretó los labios, sonriendo amablemente al hombre corpulento. Piénsalo así, una logró superar la sorpresa de que las hermanas supieran hablar independientemente. La voz de Shina era ligera y comprensiva, sabiendo que el hombre estaba sopesando sus opciones, así que hizo todo lo posible por ayudar. Solo queremos 2 cosas. Queremos el talento de tu familia y queremos que confíes en nosotros. Si bien nuestro objetivo es obtener ganancias, es por el bien de todos. Básicamente, Genji y sus hijos hacen lo que mejor saben hacer y Whisper Group se encarga del resto. Al final todos ganan. Tanto altruismo, una puso los ojos en blanco por dentro. Incluso a 1 milla de distancia, uno sabía que el grupo Susurro no era altruista. No eran en absoluto desinteresados. Naruto había formado el grupo por motivos egoístas. No para obtener ganancias ni para salvar el mundo, sino por algo que aún le costaba entender. Tenía que ver con capturar a su maestro, estaba segura, pero no sabía cómo. Ella salió de sus pensamientos bruscamente cuando Tsukio se puso de pie con un gruñido, colocando las manos en las caderas y estirándose hacia atrás con un gemido. Tendré que hablar de esto con mi familia. Metió el pergamino en su delantal.
Por supuesto, dijeron ambos gemelos al unísono, poniéndose de pie también. Necesitaremos una respuesta para mañana. Busuke se levantó. Tenía los labios torcidos. Se encogió de hombros con timidez. Tenemos cargamentos que llegan a Higashiyama esperando en Snow. Cuanto antes empecemos, mejor. Genji asintió brevemente. Podemos escabullirnos hasta que tomes una decisión. Miró a uno con curiosidad y la chica arqueó las cejas, curiosa. Seguro que podemos acampar en algún lugar fuera del pueblo. Genji negó con la cabeza y le indicó a Yusuke que se detuviera. No hagan eso. Son nuestros invitados. Una leve sonrisa arrugó su espesa barba pelirroja. No recibimos visitas todos los días, ¿saben? Son la comidilla del pueblo. ¿Estás seguro de que no somos una molestia? Busuke insistió con cuidado. Los gemelos gruñeron, agarrando al mayor del grupo por los hombros y zarandeándolo. No seas aguafiestas, Busuke. Dijo que está bien. Al contrario de su comportamiento anterior, Genji rió entre dientes y se giró, señalando hacia el pueblo. Vamos. Es un poco temprano, pero seguro que puedo convencer a Junior de que nos sirva el almuerzo. Más tarde esa noche, después de que la familia y su invitado hubieran tenido una abundante cena de guiso de bagre y pan, todos se fueron a la cama. Genji, su esposa y su hija de 1 año ocuparon la cama, tras muchas súplicas e insistencia de Yusuke y los gemelos. Junior, su hijo de 15 años, dormía en 3 colchones delgados, cuidadosamente apilados sobre una estera de bambú en el suelo, cerca de la cama de sus padres. 3 de los colchones habían pertenecido a sus hermanos mayores, pero desde que se mudaron, ahora eran suyos. Busuke y los gemelos durmieron en sacos de dormir sobre 3 esteras de bambú separadas. Busuke se acurrucó en un rincón y los gemelos se colocaron cerca de la puerta. Curiosamente, no compartían un mismo saco de dormir porque, al parecer, Satoru tenía la costumbre de patear a Shina mientras dormía. 7 personas durmiendo dentro de la pequeña casa era un espacio reducido, pero de alguna manera encontraron una forma de hacerlo funcionar. Una estaba de guardia. Después de todo, era su guardia. De todas formas, no estaba cansada. Estaba sentada en el tejado de la pequeña casa con las piernas cruzadas y la espada sobre el regazo. Admiraba la luna. Colgaba pálida e iridiscente sobre el pueblo, como un ojo pálido e impasible que proyectaba rayos plateados sobre el paisaje gris blanquecino. Un viento fresco soplaba por la aldea y una se acurrucó, apretando su capa contra su cuerpo. Ser Corre significaba que era superior a las limitaciones humanas, pero eso no significaba que no tuviera incomodidades. El frío era una de ellas. Sus ojos observaban absortos la aldea desde su posición privilegiada, vigilando atentamente a sus protegidos en particular. No era una sensora, a pesar de ser mitad Uzumaki, pero poseía un agudo sentido del tacto insuperable. Cada folículo de su pelo podía detectar un mínimo cambio en el viento, la presión atmosférica y la temperatura, indicando la distancia de cualquier persona en un radio de media milla. No era similar a la percepción, ya que necesitaba estar consciente de cualquier cambio en su entorno inmediato en todo momento. Le llevó años aprender esto. Sin embargo, ser la invocadora de Kraken le ayudó. Kraken podía detectar cualquier pequeño cambio en la presión, la temperatura y la corriente del agua a varios kilómetros de distancia, e incluso a varios kilómetros bajo el agua. Sin embargo, tener este talento hacía insoportable su uso en condiciones extremas, como las actuales. Una tenue capa de nieve caía del cielo y uno refunfuñó con amargura. Se sentía fatal con este tiempo. Sería mucho más fácil de manejar si no tuviera que usar su habilidad, pero se libró de la tentación de apagarla al recordar que estaba trabajando. Se le erizó el vello de la nuca y entrecerró los ojos. Su mirada se desvió hacia la derecha, llevando la mano izquierda a la empuñadura de su espada. Tu cosplay de samurái no me convence nada, hermana, balbuceó una voz tímida a su derecha. Ni siquiera recordar a la persona pareció calmar a la chica, que lo miró con fiereza, de reojo. El chico levantó lentamente la mano izquierda para no alarmarla y se la puso en la cara, encima de una máscara ambú de puercoespín, deslizándola y dejándola colgando del cuello. El chico la miró con una sonrisa tímida, sin girarse del todo hacia ella, sino sentado junto a su hermana con las piernas cruzadas. Llevaba una katana envainada a su derecha. Solo ha pasado una semana. No te habrás olvidado de mí, ¿verdad? Casi parecía asustado de que su hermana realmente lo hubiera olvidado. Su mansedumbre se abrió paso a través de sus defensas y un pesado suspiro escapó de la boca de uno. No seas idiota, Sam. La expresión pálida del chico se iluminó y uno puso los ojos en blanco.
Operativo Core 50, también conocido por sus hermanos como el samurái tímido, Sam. El apodo era un poco obvio. Aún así, los hermanos se apodaban con descripciones obvias. El Uchiha que daba sueño era Sandy, el parapléjico Oelie, el jugador dice, y así sucesivamente. Con una velocidad asombrosa, Sam se abalanzó sobre su hermana y la abrazó con fuerza, sin importarle en absoluto su incomodidad. Se tambaleó un poco al apretarla, tarareando con satisfacción cuando la chica cedió en su inútil forcejeo y le dio unas palmaditas en la espalda con impaciencia. Yo también te extrañé, hermano, admitió en un susurro, inclinándose hacia el abrazo y hundiendo su rostro en el hueco del cuello de Sam. Pasó un breve instante antes de que Sam se conformara con soltar a uno, recostándose con una sonrisa tímida y nerviosa. Su hermana rió entre dientes, reprimiendo la diversión ante su comportamiento reservado. ¿Qué haces aquí?, preguntó y el niño miró hacia arriba, mirando la luna. Misión. Una frunció el ceño, pero asintió. Entendido. Las misiones Core eran clasificadas. Incluso para sus hermanos. Su amo las había prohibido desde después de la ceremonia de graduación. ¿Estás solo?, insistió un poco, sin pedir detalles explícitamente. Era una pequeña forma en que los hermanos eludían la orden de su amo sin causar daño. Sam sonrió con nostalgia, sin apartar la mirada de la luna. ¿Y tú? Le puso las manos sobre las rodillas e inhaló profundamente. ¿Por qué estás aquí? Es complicado, dijo uno débilmente, sin saber cómo proceder. Sam, sin embargo, bajó la mirada de la luna y le dedicó a su hermana una sonrisa paciente. La chica intentó corresponder, encogiéndose de hombros, incómoda. 99 me envió aquí a hacer un trabajo. ¿Desde cuándo sigues sus órdenes? Sam reprimió una risa y uno frunció el ceño con petulancia. Ella no obedecía órdenes de nadie más que su amo, y aunque respetaba a Naruto y se rendía cuando él se lo pedía, él desde luego no podía darle órdenes. Su ceño juguetón se fue desvaneciendo poco a poco y los labios del chico se apretaron formando una línea recta. Sus ojos se dirigieron al pañuelo atado alrededor de su sien y su mano se lanzó hacia él, pero la muchacha atrapó su muñeca antes de que sus dedos pudieran rozar la tela. No, le advirtió. No sabía qué pasaría si alguien tocaba el sello de su frente. Podría interpretar el contacto como un intento de quitárselo y entonces la atacaría, dejándola vulnerable. No quería eso en absoluto. La timidez anterior había desaparecido, reemplazada por una mirada seria clavada en los ojos de uno. Quiero verlo. Yo, negó con la cabeza, avergonzada. No quiero que hagas ninguna estupidez. La mirada del chico se oscureció. Sus iris eran como pequeños pinchazos flotando en una vasta blancura. Se dio cuenta de que el chico también se peinaba el pelo negro hacia atrás, pero su distracción duró solo un instante, arrastrada de vuelta al presente por su pregunta estoica. ¿Hizo eso? Los hombros de la muchacha se hundieron hoscamente. Esa fue toda la respuesta que Sam necesitaba. No quería pensar que mi hermano haría algo tan despreciable. Para ti, nada menos. Ha deshonrado a nuestro amo. Nos ha deshonrado a nosotros, a su familia. Ella empezó a entrar en pánico, temerosa de que él levantara la voz. Está bien, hermano. Tengo un plan, yo también tengo uno. Te llevaremos a casa pronto. De repente, a Wan se le erizaron los pelos del dorso de las manos y se giró bruscamente, solo para que sus ojos chocaran con un par de Mangekyo Sharingan que giraban. Inmediatamente se desplomó hacia adelante y Sandy la atrapó en sus brazos antes de que cayera del techo. Está comprometida, dijo Sandy con voz hueca. Permanecía ingrávido en el tejado, cargando a su hermana dormida, vestido con una gruesa capa que lo cubría de pies a cabeza. Solo sus ardientes ojos rojos brillaban visiblemente entre las sombras de su rostro, retorciéndose en sentido contrario a las agujas del reloj. Una, como Naruto y sus otros hermanos, era inmune a la capacidad pasiva de Sandy para adormecer a la gente con su sola presencia, pero no tenía la misma fuerza de voluntad que Naruto para atrapar y disipar una ilusión intencionada de Mangekyo. Sam negó con la cabeza, sin querer oír el resto del informe de Sandy. Mejor que la quitemos de en medio. Volvió a mirar la luna, exhalando por la boca. No estará contenta cuando despierte. Sandy hizo una mueca. Ya hablarás de eso más tarde. Por ahora, llamemos la atención de 99. Hace 3 años, Danzo notó algo alarmante. Sus escondites y rutas de comunicación en Lightning and Snow estaban en silencio. Los agentes estacionados allí desaparecieron sin dejar rastro, las rutas de comunicación fueron derrumbadas y obstruidas, y todos los recursos almacenados en los escondites fueron saqueados. Dinero, documentos y todo lo demás.
Había 4 bases en Lightning y 7 en Snow, y todas fueron extinguidas una tras otra sin siquiera un grito. Fue una gran emergencia porque, con la desaparición de las bases Root en esos 2 países, Lightning y Snow quedaron fuera del conocimiento de Root. Operativos de Root, disfrazados de funcionarios públicos, fueron localizados, mutilados violentamente y asesinados a sangre fría. Sus cuerpos fueron abandonados a la intemperie en la posición en la que fueron asesinados, simulando un crimen de pandillas. A algunos les mordieron las mandíbulas en la acera y les pisotearon la cabeza. A otros, con zapatos de cemento, los arrojaron por un precipicio. A otros, víctimas de cartas bomba y ataques con ácido. No hubo sobrevivientes. Los crímenes fueron equiparados a delitos relacionados con pandillas. La noticia sensacionalista se publicó en los periódicos y se decretaron toques de queda nacionales, pero nadie fue detenido. Se ofreció una recompensa de 100.000 ríos por información útil, pero nadie se presentó. Quienes fueron interrogados no supieron ni vieron nada. Vecinos, compañeros de trabajo y peatones no vieron ni dijeron nada. Solo les llegaban noticias transmitidas de boca en boca por los viajeros, pero siempre con 2 o 3 días de retraso. Cronológicamente, todo comenzó con la venta de Hidden Chill por parte de Kumo a un comprador misterioso y anónimo. No había forma de obtener información sobre el comprador y Root no podía infiltrarse eficazmente en Chill para averiguar el propósito de la compra. En cuanto se formalizó la compra, los caminos que conducían a Chill quedaron bloqueados. Solo se permitió el paso a unos cientos de personas, arquitectos, constructores, paisajistas y otros profesionales. Fueron llevados a la densa ventisca y las implacables tormentas de nieve en trineos tirados por lobos de nieve. Tras la adquisición Chill, como se la denominó en el diario Kumo, personas sin hogar en Lightning Country, indigentes, marginados, huérfanos, drogadictos y pequeños delincuentes comenzaron a desaparecer de las calles. Al principio, eran menos de 8 desapariciones semanales, y posteriormente aumentaron a 20 diarias. Aproximadamente 3 meses después, las personas desaparecidas reaparecían, sanas y contentas, con empleos que jamás habrían conseguido en su estado anterior. En este caso, una breve investigación reveló a Root que habían recibido rehabilitación por parte de un benefactor. El benefactor, dijeron algunos, fue el de Chill. Él se había humillado y los había rescatado de los pozos donde se encontraban, salvándolos del olvido. Los vistió, los alimentó, les consiguió trabajo y ayudó a mantener a sus familias. Le fueron completamente leales. Mientras se llevaban y rehabilitaban a los indigentes del país del relámpago, la banda de la olla de cobre de Kumo era asesinada y expulsada. La olla de cobre era una sustancia adictiva que se presentaba en múltiples presentaciones. Se podía fumar, inhalar o ingerir. Tenía un efecto eufórico y analgésico que mataba lentamente las neuronas, erosionando irreversiblemente fragmentos de las vías neuronales y ennegreciendo los pulmones de quienes la fumaban. Fue un producto que Root introdujo en el submundo criminal de Kumo que mantuvo a la aldea dócil. Ahora, la banda fue acorralada y ejecutada sistemáticamente, y quienes tuvieron los medios para huir, huyeron a toda prisa de Kumo y finalmente escaparon de Lightning. Cualquiera que Root logró capturar e interrogar juraba que sus sombras querían matarlo. Sin embargo, mientras la banda de Copperpot era eliminada, los espías de Root en el gobierno de Lightning eran asesinados disimuladamente. Uno por uno. Fue entonces cuando las bases de Root comenzaron a desaparecer. Nadie vio nada. Nadie oyó nada. No se encontraron pistas. No se arrestó a ningún sospechoso. Fue entonces cuando todo se volvió negro para Root, en lo que respecta a Lightning. Luego, como una plaga, lo mismo le ocurrió a Snow. Las personas sin hogar fueron realojadas, los indigentes recibieron una nueva vida, las bandas fueron asesinadas de la forma más espantosa o expulsadas del país, y las bases de Root se derrumbaron sin supervivientes. Solo alguien con conocimiento previo de dónde buscar y a quién buscar podría rastrear cada ruta de ratas y escondite de Root, e incluso entonces, se requirió el esfuerzo coordinado de cientos de personas a la vez. Fue una coincidencia que todo eso sucediera los años después de que Naruto huyera de Root. Entonces, en el momento en que Snow se convirtió en un punto ciego para Root, Danzo supo qué hacer. La progresión de la conquista era dolorosamente obvia, con la región norte siendo superada lentamente por el misterioso grupo, lo que significa que el siguiente lugar era Iron Country. Core preparó una trampa en el Valle de Casca y la caravana que pasaba por allí la activó. Los bandidos del valle, incluido el bandido que uno mató, eran agentes encubiertos de Sandy.
El niño Uchiha poseía la habilidad Mangekyo de plantar una semilla latente en la mente de las personas, permitiéndoles vivir con normalidad mientras recopilaban información inconscientemente para luego reportársela. El jutsu ocular no alteraba la memoria, sino que implantaba un nuevo instinto en la víctima: recopilar información subconscientemente. Una vez que la semilla en su mente florecía, y esto era irreversible, le contaban todo lo que habían visto a Sandy y morían tras completar su informe. Mientras se recuperaba de su expiación, Sandy fue alertado de inmediato cuando uno de sus agentes encubiertos fue eliminado. Para completar la expiación a su maestro por haber fracasado en la misión de capturar a Naruto, Sandy fue enviado a investigar, junto con otros 2 hermanos. Era un milagro que Sandy aún pudiera caminar. Su expiación le había destrozado los codos y las rótulas, y le había desgarrado un músculo. La cirugía, una semana de fisioterapia y analgésicos apenas bastaron para mantenerlo en pie, pero luchó contra el dolor. Su entrenamiento core había sido peor. Sandy podría haber ido a la Casa Verde de los 500 y sanar de todos sus dolores, pero su amo se lo había prohibido. El dolor y el remordimiento eran partes importantes del ritual de la expiación. No tendría sentido sufrir un dolor tan extremo si después iba a sanar. Se consoló pensando que o se acostumbraría al dolor punzante en sus articulaciones o este disminuiría en unos meses. El amo de Sandy le había prometido que lo dejaría entrar en la Casa Verde de 500 si cumplía bien la misión, así que tal vez Sandy no tendría que soportar el molesto dolor por mucho más tiempo. Afortunadamente, no tenía ninguna función de combate en esta misión, o de lo contrario correría el riesgo de empeorar sus heridas. El Uchiha bostezó en su mano, chasqueando los labios con aire soñoliento. La capa que lo cubría se agitó con la brisa, aunque no le quitó la capucha de la cabeza. Su Mangekyo lo observaba desde la oscuridad de su capucha, entrecerrado y aburrido. Juntó las palmas de las manos y retorció los dedos en el sello del carnero. Una nube de miasma blanco emanaba de su capa y se cernía sobre la aldea como un peso opresivo, hundiendo a la gente cada vez más en sus sueños. Pasivamente, su capacidad de hacer dormir a la gente en su presencia era irresistible para nadie más que sus hermanos, pero cuando él quería activamente que alguien durmiera, era poca la resistencia que podían oponer para impedirlo. Noche de paz, murmuró, y la nube cubrió el pueblo, abriéndose paso a través de la densa niebla que lo rodeaba. El viento no soplaba. No podía soplar. Era como si el genjutsu de Uchiha hubiera minado la fuerza de la naturaleza misma, adormeciéndola al ahogarla en una densa niebla. Finalmente, la niebla se volvió tan densa que impidió que los rayos de la luna la atravesaran. Fue una verdadera lucha para Sandy no quedarse dormido, a pesar de ser totalmente inmune a la ilusión. Sam y 98 estaban en el letrero de entrada del pueblo, a una distancia prudencial de la influencia de Sandy. Estaban en el camino, incansables y con los ojos abiertos, esperando cualquier cambio. Sam llevaba una máscara impasible, con la mirada penetrante fija en la quietud de la noche, mientras mantenía una mano en la espada que llevaba en la cadera, y 98 se mantenía igualmente estoico. Operativa Core 98, apodada Razor por sus hermanos. Era una chica pálida, con el pelo rubio rojizo muy corto, que parecía cortado con una maquinilla Roma, y ojos compuestos de un amarillo apagado. A pesar de que su pelo irregular parecía despeinado, al mirarlo más de cerca, estaba sano y limpio, y un toque de maquillaje oscuro sombreaba sus ojos sin pupilas, definiendo su rostro pálido. Fácilmente confundida con un chico y tratada como tal por sus hermanos varones, incluso con el maquillaje tenue en la cara, se oponía rotundamente a usar brillo de labios como su hermana. Sin embargo, no se molestó en disfrazarse con un atuendo samurái típico. En su lugar, llevaba una camiseta blanca de manga larga y una camiseta negra de rejilla debajo, mostrando con orgullo su abdomen bien definido. También llevaba un par de pantalones negros ajustados de shinobi. No llevaba zapatos. Solo estorbaban. Curiosamente, no había nieve donde estaba. Incluso a su alrededor, el calor se disipaba levemente, derritiendo la nieve y evaporando el agua antes de que pudiera rozar su piel pálida. Sam miró con recelo a su hermana, pero apartó la vista rápidamente cuando ella lo miró con irritación. La seriedad de su rostro dio paso a una sonrisa incómoda, alejándose de su hermana. Ella había expresado abiertamente su rechazo a participar en esta misión. Odiaba a 99 con todas sus fuerzas. Ella no quería verlo. No quería estar cerca de él. Estaba muerto para ella. Ella había sido la que más abiertamente había puesto a su hermano en la lista negra de su familia.
Si hubieran podido traer a su gemela, 415, a la misión, Razor habría sido un poco más llevadera, pero 415 estaba ocupada en Kiri. En cualquier caso, las habilidades de 98 la hacían perfecta para esta misión. Ella, sin embargo, no podía prometerle a su amo que podría traer a 99 de regreso con vida. Sam se removió en el sitio, golpeando con el pulgar la empuñadura de su katana. No sabía si podría saltar a tiempo para evitar que Razor le desgarrara las costillas a 99 y le arrancara el corazón del pecho. La había visto hacerle algo parecido a un agente de raíz que había comparado su inteligencia con la de 99, aplastándole el corazón en la mano y convirtiéndolo en polvo. Había sido un nanosegundo espantoso. De regreso al pueblo, cuando Sandy estuvo seguro de que su ilusión había surtido pleno efecto, sacó una radio bidireccional de los pliegues de su capa, recuperada de uno, que yacía dormido a los pies de Sandy, y tosió en su otro puño. Jugueteó con la radio un momento, dándole vueltas y mirándola con sus ojos rojos, antes de pulsar un botón con el pulgar y llevársela a la boca. Abrió la boca y dijo, «Hermano». Inhaló silenciosamente por la nariz y continuó con tono firme, «Sé que estás ahí». No esperaba una respuesta verbal, ya que 99 no podía hablar, pero se sorprendió brevemente al oír un leve clic al otro lado. Una voz apagada le respondió, «Sí». Sandy se lamió el labio inferior. No dudaba que su hermano le daría a uno una radio que se conectara directamente con él, pero hablar con esa tercera parte desconocida no era algo que anticipara. Ahora estaba completamente alerta. «Parece que esta aldea es importante para ti». Se escuchó un breve zumbido de estática al otro lado de la línea, interrumpido por silencio y quietud, hasta que la persona respondió, «Mucho». Parecía joven. Mujer. Impaciente. «Supongo que uno es, ¿no?», dijo, mirando a su hermana, hecha un ovillo en el duro suelo. «Está viva». El breve silencio tras esa palabra fue intenso. La persona respondió, con una sonrisa difusa en su voz etérea, «Qué lástima». Las demás personas aquí, sin embargo, no por mucho tiempo. La sonrisa de la persona se desvaneció. «Eso también es una lástima, quiero a mi hermano aquí. En esta aldea. Desarmado y solo». Sandy miró a su alrededor con indiferencia. Cuanto más duerme la gente, más profundamente duerme. No despertarán. Más le vale que empiece a venir. Las palabras de Sandy estaban cargadas de malicia, mirando fijamente la radio que sostenía. Un efecto secundario de usar activamente su habilidad era como si el objetivo cayera en un pozo sin fondo. Cuanto más caían, más profundo llegaban a ese agujero sin fondo y más difícil era salir. Personas mucho más fuertes quedaban atrapadas en coma porque Sandy rociaba la zona con gas somnífero durante demasiado tiempo. Más veces de las que quería admitir, su hermana, tuvo que despertarlo y regañarlo por mantener su habilidad activa durante más de 7 horas. Miró a su hermana, que temblaba en el suelo y también se hundía en un sueño profundo. Su mirada se endureció y su determinación se endureció. Ella está comprometida, se recordó. Ella me perdonará. Los hermanos jamás podrían seguir enfadados, pero incluso eso lo hizo reflexionar. Incluso si, de alguna manera, 99 regresara a casa con su familia, Sandy no estaba seguro de poder perdonarlo. No estaba seguro de que su familia lo perdonara. «El maestro me habló de ti, Sandy. Tiene muchas historias sobre ustedes». Las palabras vacías de la chica sacaron a Sandy de sus pensamientos. «Me parece que no entiendes lo que está pasando». Sandy estaba perdiendo la paciencia. «Oh, lo entendemos. Solo quiero que entiendan que, aunque mi amo los ama mucho, hará lo que sea necesario». La persona sonrió audiblemente. «Quiere que les diga que esta vez no tendrán tanta suerte. Muérdeme». Y el Uchiha dejó caer la radio, pisándola y rompiéndola en pedazos de plástico y metal. En ese momento pequeño remolino, aldea de Izuken, Lio apagó la radio y la arrojó sobre la cama. Una familia del pueblo había tenido la amabilidad de permitirles dormir en el ático la noche anterior a su viaje a Kumo al día siguiente. Una bombilla colgaba del techo, iluminando el ático con una luz naranja dorada. Naruto estaba sentado en su catre, ubicado bajo la ventana. Se sentó con la cara entre las manos, intentando controlar la respiración. Su amiga lo miró, girándose un poco para ocultar su sonrisa complácida. Aún así, no pudo evitarlo. Dijo, «Te lo dije». Naruto no respondió, solo que su cuerpo se tensó por un instante. Sus manos se deslizaron hacia abajo de su rostro y su Byakugan miró fijamente, ausente, a los ojos rosa neón que lo observaban desde el otro extremo de la habitación. Lio se clavó el pulgar en el pecho. «Te lo dije».
Si uno no hubiera estado con la caravana y hubieran enviado a sus guardias habituales, Rood no se habría dado cuenta de los movimientos de su organización. Lio no se molestó en edulcorar sus palabras. Estaba resentida. Había un muro invisible que los separaba desde que Naruto desahogó toda su frustración en ella en la guarida de la subasta. No esperaba que dejara pasar su descuido, pero no creía que la reprendiera con tanta severidad. No has sido la misma desde que llegó uno. Has sido impetuosa y miope. Sus ojos se nublaron por la intensidad de sus emociones. Empezó a gritar, dejando de lado la privacidad al perder su compostura habitual. Te he pedido una y otra vez que me dejaras entrar, pero no. Se llevó las manos al pecho y se acercó a él. Su franqueza fue como carámbanos clavándose en el pecho de Naruto, quien se estremeció. Me abrí a ti por completo. No te he ocultado nada, pero tú no harás lo mismo por mí. Naruto le habló con libertad de sus hermanos, pero no le contó mucho sobre él. Mientras tanto, ella le contó de dónde venía y el infierno que había vivido en la estrella oculta. Había estado sola y sufriendo, sumida en las profundidades de la locura derivada del dolor. Entonces él vino por ella, como un ángel caído distorsionado. Le dio la libertad de castigar a su aldea. Luego la dejó seguirlo cuando no tenía a dónde ir. Por otro lado, ni siquiera sabía por qué se había ido de Konoha. No sabía nada de él, pero lo siguió ciegamente. La chica rechinó los dientes y escupió. ¿Acaso no soy lo suficientemente buena? El chico volvió a cubrirse la cara y negó con la cabeza. Su indignación rompió el silencio de la casa, aunque nadie se atrevió a interrumpirlos. Los labios de Lio se abrieron y cerraron, buscando visiblemente cómo decirle lo que la irritaba. El pesado silencio del ático les hizo notar el leve zumbido de la electricidad en la bombilla y el suave aullido del viento fuera de la ventana. Sus palabras eran furiosas pero sinceras. He estado de tu lado desde el primer día porque me gustaste desde el primer día que te vi. El chico se tensó de nuevo, apartando las manos de la cara y mirando a su amiga íntima. Ella jadeaba, apretaba los dientes y se apretaba el pecho con el puño derecho como si admitirlo le doliera físicamente. No te pido que me quieras también, Naruto. Jamás podría pedírtelo. Todo empezó a salir a borbotones de ella y Naruto la observó con impotencia. Había comenzado con su precipitada decisión de mantener a su hermana tan cerca del centro de sus operaciones, pero evolucionó a algo más. Solo quiero que veas que siempre estoy de tu lado. Unas lágrimas resbalaron de sus ojos, salpicando el suelo. Su rostro se enrojeció de lo sensible que estaba. Siempre. Fue la promesa que Naruto le hizo a Kakashi hace años, primero cuando vivían con su padre y luego cuando fueron reclutados por Road. Pero esta promesa era diferente. Esta promesa no era entre hermanos. Era más profunda. Increíblemente. En ese momento, Naruto experimentó las infinitas profundidades de los sentimientos de Lio por él. El chico sollozaba, haciendo señas. No sé qué hacer, Lio. Hasta un ciego podía ver que Lio amaba a Naruto. El chico sin duda conocía su afecto, solo que no podía escapar de su entrenamiento y abrirle su corazón. Danzo había tatuado la desconfianza en el corazón de Naruto y cualquier intento de ir contra su programación le quitaba el aire de los pulmones. Era como si las almas de aquellos a quienes había herido lo atrajeran, manteniéndolo anclado en el pasado. Deseaba con todas sus fuerzas amarla como ella lo amaba, pero no podía. Lloró con libertad, contemplando la imagen de un niño perdido y desesperado. ¿Qué quieres que haga? Su amiga se acercó y se arrodilló frente a él, sujetándole el rostro entre las manos. Confía en mí. El rostro de Naruto era un mar de lágrimas y mocos, agachándose y sujetando el de su amigo. Intentó hablar, pero no le salió nada. La vacilación lo envolvió y parpadeó para disipar la neblina que le nublaba la vista. A Lio se le rompió el corazón ante su vacilación, pero esperó, aferrándose a la esperanza con ambas manos. Finalmente, tras una larga pausa llena de pánico y temor, articuló: confío en ti. Fue como si se hubiera quitado un peso de encima y Naruto por fin pudo respirar, incluso con la nariz tapada por la mucosidad. Las cadenas de su alma aún lo ahogaban, pero sentía que había una salida a su autodesprecio, mirando a Lio, que también lloraba. Jadeó entre lágrimas y compartió la sonrisa llorosa de su amiga, inclinándose y apoyando su frente contra la de ella. ¿Quieres ir contigo? Naruto asintió, cerrando los ojos. Entonces voy contigo. No importaba que Sandy hubiera dicho específicamente que Naruto viniera solo. Lio estaría allí. Dijo, pero esta vez, tenemos que hacerlo bien. Negó con la cabeza. Sin prisioneros. Naruto tragó saliva y las manos que ahuecaban el rostro de Lio se tensaron un poco.
Se había opuesto a que Wan fuera arrastrado con ellos desde el primer día. Su amenaza de mantener a raya a su hermana había sido sincera, pero además de comprometer su organización y a miles de personas como resultado, Lio también se oponía a que Naruto mantuviera a Wan prisionera. Ya fuera físicamente, como encerrarla en su habitación, o psicológicamente, marcándola con el sello del pájaro enjaulado. Era drástico y perverso, incluso para alguien a quien amaba. Lio había sido prisionera una vez. Era algo que jamás podría desearle ni a su peor enemigo. Prefería matarlos rápidamente que mantenerlos prisioneros. Naruto suspiró. Lio cerró los ojos y tarareó al percibir el aroma de la cena: conejo cocido y potaje. Él se desanimó y Lio, al percibir su reticencia, abrió los ojos y frunció los labios con una expresión comprensiva. Esperó a que se decidiera. No puedo matarlos, murmuró Naruto en silencio, sorbiendo por la nariz. Ella leyó sus labios y los suyos se curvaron en una mueca alentadora. ¿Quién habló de matarlos?, preguntó. Es nuestro último recurso. Antes de eso, podemos hacer lo que hiciste con tu otro hermano, Tenzo. Los ojos de Naruto se abrieron, iluminándose ante el recuerdo. De repente, sintió ansias de ira y Gashiyama. Sabía qué hacer, y el ánimo de Lio se alegró al ver el renovado vigor en la postura de su amiga. No habría más prisioneros. No estará solo, articuló Naruto. Cuantos más, mejor. Lio sonrió, y su expresión hizo sonreír a Naruto. Se recostó y se levantó, limpiándose la cara con la camisa. La chica se hizo a un lado y se frotó la cara enrojecida, sorbiendo. Intentó que el corazón dejara de latirle con fuerza, temiendo que el chico la oyera. Naruto se levantó y fue a su mochila, poniéndose la ropa de combate, mientras Lio se daba la vuelta para darle privacidad a su amiga. Estaban cerca, pero ella no creía tener la fuerza de voluntad para verlo desvestirse, y viceversa. Se puso apresuradamente una camisa blanca de manga corta, pantalones shinobi blancos y grises, y sandalias azul claro. Se puso un chaleco sobre el torso y un pasamontañas blanco en la cabeza, sin bajarlo para cubrirse la cara. Se colocó una funda de kunai en la pantorrilla derecha y una bolsa de shuriken en la parte baja de la espalda, sacando un tanto de su mochila y sujetándolo a la cadera izquierda. Revisó los bolsillos de su chaleco y murmuró en voz baja, haciendo inventario de las herramientas selladas dentro y asintiendo para sí mismo. Tampoco le hizo gracia la amenaza de Sandy de venir desarmado. Luego sacó un pergamino del tamaño de un dedo del interior del forro de su bolso y lo abrió. Miró con ojos sombríos el sello del pergamino. Era el sello maestro del pájaro enjaulado. Rompió el pergamino y el sello se desactivó, junto con los limitadores y supresores de chakra grabados en él. En algún lugar del subconsciente de uno, dejó de caer en el pozo sin fondo donde Sandy la había empujado. Empezó a salir, y no era feliz. Finalmente, Naruto encontró dos cartas selladas. Una de Minato Namikaze y la otra de Tenzo. Las había recibido la noche anterior. Como la carta había sido enviada a Kuno, tardó poco en llegar. No tenía muchas ganas de leer ninguna, temiendo que Minato reconsiderara su alianza o que Tenzo le diera la espalda. Con la mente más clara, las leyó con atención. Informaron de una gran noticia. En pocas palabras, Minato era ahora Hokage e invitaba a Naruto a su investidura. Tenzo había robado algunos documentos sobre Naruto de los archivos Root, aprovechando la confusión tras la huida de Orochimaru y Kakashi. Varias copias de los documentos, algunas muy dañadas y la mayoría con abundantes censuras, se adjuntaban al informe de Tenzo, y a Naruto le alegró mucho saber que la fe de Tenzo en su maestro, Danzo, se había visto afectada. Tenzo estaba investigando más a fondo la conexión de Naruto con Danzo. Tenzo también había convencido a su hermano, 500, para que lo ayudara. 500 siempre fue un pensador libre, así que no necesitó mucha persuasión para hacer algo que fuera en contra de su amo, Danzo. Por eso Tenzo acudió a él primero. Con 500, los pensamientos y acciones rebeldes de Tenzo estaban a salvo. Esta fue probablemente la mejor noticia que Naruto había recibido en los últimos 3 años, casi eclipsando el momento en que él y su gente rastrearon y ejecutaron sistemáticamente a los agentes Root en Lightning and Snow. Mientras tanto, Lio sacó el pergamino que contenía sus alas, sintiendo ya los recuerdos de pesadilla de su época como rata de laboratorio bombardear su mente, pero los apartó y se lanzó. Nota de los autores: lista de Jutsu agente durmiente. Esta es una técnica de Mangekyo Sharingan que solo el operativo 100 del Core, o Sandy, puede realizar.
Esta técnica implanta una semilla de chakra en la mente del objetivo que permanece latente hasta que Sandy la activa, momento en el cual la semilla germina y florece, tomando control de la mente del objetivo. Sin embargo, mientras está latente, el objetivo absorbe pasivamente toda la información que encuentra y la almacena dentro de la semilla, viviendo sus vidas como lo haría normalmente incluso si no tuviera la semilla en su cerebro, y una vez florecida, la información se derramaría voluntariamente de sus bocas solo a Sandy. Esta técnica solo se puede usar una vez por objetivo, ya que después de que la semilla florece, la persona muere de un coágulo de sangre grave en el cerebro. La técnica requiere chakra equivalente a hacer 2 clones de sombra, y por lo tanto Sandy no la usa mucho. Noche de paz. Esta es otra técnica usada por Sandy, aunque no es una técnica especial de Sharingan. Este es un genjutsu. El jutsu utiliza la mutación de Sandy de producir una sobreabundancia de chakra yin y expulsarlo de su sistema, formando una nube miasmática que se transforma en una espesa niebla que cubre un radio de 1 milla. El efecto del jutsu es que todo aquel que inhala o toca la nube cae en un sueño profundo, sin sueños, que se hace más profundo cada segundo que la persona permanece dentro de la nube. Sandy es inmune al jutsu, y algunos de sus hermanos también son capaces de resistir / negar el genjutsu, notablemente Naruto, Tenzo, 1, y 500, pero solo porque tienen demasiado chakra en sus reservas para ser superados por la liberación yin de Sandy. Tenzo y Yuno, sus mentes son demasiado fuertes para sucumbir. Naruto, o su liberación yang mutada niega a la liberación yin de Sandy. 500. Algunas personas quedan atrapadas en coma porque Sandy se quedó dormida en las inmediaciones después de lanzar el genjutsu. Cabe destacar que Sandy expulsa chakra yin de su cuerpo inconscientemente todo el tiempo, al cual sus hermanos se han vuelto inmunes tras años de exposición, pero que aún así adormece a cualquiera que esté cerca de él. Sin embargo, esta es una técnica pasiva que Sandy es demasiado perezoso para suprimir, y que no resultaría en un sueño permanente para sus víctimas. En Noche de Paz, Sandy usa activamente su chakra yin para adormecer a la gente. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.